¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces vamos a cantar alabanzas. Nuestro hermano Ronaldo pasa al frente y nos dirige. Cantemos con ese fervor de cristianos alabando al Señor. Buenas noches. Ya andamos un poco afónicos, hemos estado trabajando estos días, pero espero en Dios que podamos llevar a cabo esta adoración. Vamos a cantar el número 195. El título es Oh, qué Salvador. 195. Podemos ponernos en pie para que salga más lento el canto. Oh, qué Salvador. Vamos a cantar. Cantemos. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Oh, qué Salvador es aquí. El Salvador es su divinidad y vida eterna le da. Me sobre la roca que es Cristo el Señor, y ahí cada yo temeré. Me sobre la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Iré a mirar a los que aquí dejé, y con Dios yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Amén. Número 115. Dicen que este canto tiene que ver con la milicia. Nosotros en la Biblia encontramos que somos soldados de Cristo. Deberíamos de siempre ir con la bandera hacia adelante. Deberíamos siempre ir con el frente dispuesto a dar la cara ante los enemigos y enseñarles que el poder está en Jesucristo. Que el enemigo más fuerte, entre comillas, es Satanás. Cristo lo venció, y si Cristo es en nosotros, nadie nos podrá hacer daño. Estoy batiendo un poquito por la lumbre, se me meten los narices y ya dejo de respirar. Pero vamos a cantar firmes y adelante. Es un canto como si fuera una marcha militar. Vamos a cantar. Cantemos. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El que soberano, Cristo al frente va, y la red que enseña, demorando está. Firmes
gracias a Dios. Sobre todas las cosas hay que darle gracias a Dios. Siempre Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo lo que se hace en este universo es por su voluntad. Entonces, a Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Y nuestra gratitud siempre debe estar dispuesta para con Él. El título es Gracias a Dios, creo que no sé si si no, vamos a cantarlo como quiera. Vamos a cantar. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos Salvador el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos Salvador el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo poder, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu sendas mar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, bueno, ahora tendremos la predicación por medio de su hermano Lera Contreras, que viene de San Luis Potosí. Hermano, por favor, pase. Gracias. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Gracias. Pues estoy bien contento de poder estar aquí. Hemos tenido unos días de una bendición abundante. Tuvimos el privilegio y la gran bendición de Dios de poder estar en Tehuantepec. Cansados porque hay muchas curvas, ¿verdad? Algunos se tuvieron que tomar su Dramamine, ¿no? Para el trabajo, cuando se hace con amor, hasta el cansancio lo disfruta. No hay pero que valga cuando queremos servir, cuando queremos hacer las cosas. Yo estoy muy agradecido primeramente con Dios por la oportunidad de poder estar aquí y también por la motivación y el empuje y el ánimo que me dio en lo personal mi hermano Pablo y que me hizo la invitación. Y bueno, pues espero que las bendiciones que recibimos de Dios, todos los que venimos de fuera, pues las compartamos por medio de la fe, pero sobre todo también por medio del amor, el amor manifestado con hechos, porque las distancias no importan. Las distancias solamente son obstáculo de los que no quieren hacer la obra, nada más. De los que queremos servir, pues no hay distancias. Tiene un hermano desde Estados Unidos, 12 horas de la frontera, me decía, 12 horas de la frontera de Laredo, más todo el trayecto hasta acá. El hermano Pablo con su familia desde Monterrey. Su hermano Ronaldo, Jaime Tobar del estado de Coahuila, San Pedro de las Colonias, a una hora de distancia de Torreón. Un servidor y dos hermanos que me acompañan del altiplano potosino y nuestro hermano Israel que pasamos a recoger allá, él viene del estado de México. Entonces hicimos una buena
un buen equipo, sin planearlo, ¿no, verdad? Pero el Señor es el que tenía el propósito. Y bueno, algo que me gusta mucho, hace rato nos acercamos los varones y hicimos la planeación y daban gracias porque pues Dios había dado la oportunidad de que se cumplieran los planes que ellos tenían. Y bueno, yo añadiría que deberíamos de agradecer ser parte de los planes eternos de Dios para servirnos. Bien, hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios que se encuentra allá en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas vamos a tener la meditación de la palabra de nuestro Dios. Me preguntaba el hermano si era un tema evangelístico, y bueno, pues yo podría decir que sí, y al mismo tiempo también es un tema de exhortación, de motivación, de ánimo y de firmeza para todos nuestros hermanos, miembros de la Iglesia del Señor. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Me gustaría, hermanos, dirigirnos en palabras de oración para pedir la guía y la dirección del Señor. Así como está, los invito a que inclinemos el rostro y nos dirijamos en palabras de oración. Oremos. Alabamos y bendecimos su nombre, Padre eterno, porque tenemos el privilegio de estar ante el trono de su gracia. Contentos, Señor, porque nos da la bendición de poder tener comunión unos con otros. Y así, Padre eterno, poder disfrutar de este compañerismo, que el amor de usted manifestado en nuestro Señor Jesucristo nos une y hace que disfrutemos de la hermandad y del compañerismo unos con otros. Gracias, Señor Santo, porque usted nos ha dado la bendición de diferentes lugares poder llegar al día de hoy con bien y poder estar dispuestos a ser edificados, ser fortalecidos, ser alimentados con su santa y divina palabra. Bendiga su palabra que se ha de exponer. Utilice mis labios, Señor Santo, para que las palabras que de mí emanen tengan una relación directa con su voluntad, con la finalidad, Señor Santo, de fortalecer la fe de nuestros hermanos. Y también, Señor Santo, si hay visitantes que están entre nosotros, pedimos, Señor, que toque sus corazones para que su palabra sea recibida con gozo y con alegría, y que tengan el valor de decidir obedecer y aceptar su palabra. Bendíganos así como estamos, guárdenos en su amor y en su misericordia, pues te lo pedimos en Cristo Jesús y en Él le damos gracias. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico:
a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hasta ahí la lectura, hermanos, del día de hoy. Hay un dato, hermanos, importante que resalta aquí en el Evangelio de Lucas y pienso yo que se debe al oficio de Lucas. Dice la Escritura que el poder del Señor estaba con él para sanar. Hay algo muy preciso del escritor, a diferencia de otros evangelios. El poder del Señor estaba con él para sanar. Me gustaría, para tratar de compartir este mensaje o estos textos, resaltar varios aspectos de lo que acabamos de leer. Primeramente, se narra que los que ocupaban el lugar eran los fariseos y los doctores de la ley. Y ocupaban el lugar porque era una multitud tan grande, pues habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Entonces, quien concentró la mayor cantidad de personas reunidas en esa ocasión eran los fariseos y los doctores de la ley. Entonces, estas personas se habían reunido de todas partes, y recalca la Escritura, en ese momento, no porque solamente en ese momento, sino por lo que va a acontecer. El poder del Señor estaba con él para sanar, con Jesús. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y después, siguiendo el relato, vamos a encontrar una polémica. Una polémica donde hay pensamientos diferentes, donde hay rechazo a la palabra, donde hay rechazo a la enseñanza de Jesús, donde hay rechazo directamente a la persona de Jesús. Porque en la lectura se nos enseña que la multitud, que la mayoría de las personas que estaban ahí reunidos, en sus mentes murmuraban en contra de Jesús. ¿Quién es este que habla blasfemias? Esos pensamientos de toda esa multitud son emanados de sus labios a causa de la ignorancia total de la persona de Jesús. Y durante el ministerio del Señor son esas personas los que van a poner siempre obstáculos en el ministerio de Jesús. Son esas personas las que promovieron el rechazo de la demás gente. Son esas personas que le gritaban allá a Pilato que querían la muerte de Jesús. Son aquellas personas que eligieron en el día de la Pascua a un malhechor a cambio de Jesús. Estaba enfurecida la gente porque la enseñanza de Jesús no la comprendieron y no la aceptaron. Esas multitudes fueron los que murmuraron en contra de Jesús. ¿Quién es este que habla blasfemia? Por la ignorancia de quién es Jesús, se atrevían a decir estas palabras. En la lectura también vemos detalles interesantes. Amigos. Voy a repetir, los fariseos y los doctores de la ley fueron los que acumularon la mayor multitud de las personas. Y es normal porque dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea.
Fue una multitud considerable. Es más, fue tan grande la multitud que cuando aquellos hombres traían a su amigo, no podían pasar, no podían entrar. Otro dato importante que debemos de observar, de analizar, de reflexionar en esta hora: los amigos que llevaban a aquel hombre. Y hoy en día, hermanos, necesitamos amigos que nos acerquen a Jesús. Yo podría poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás, yo fui víctima de la pandemia, estando en una condición muy grave, donde todos los pronósticos pues no eran favorables hacia mí. Utilicé más de 30 tanques de oxígeno para poder sobrevivir. Pero algo que a mí me motivaba mucho es de que tenía amigos que me acercaban a la palabra de Dios, enseñándome, animándome, exhortándome, motivándome y orando por mí. Había un hermano que todos los días, no voy a decir horarios porque perdí la noción del tiempo, pero todos los días a una hora hacía una videollamada. Yo no podía hablar, pero sí podía escuchar. Y ese tipo de enfermedades, el aspecto anímico es fundamental para salir adelante. Y tener amigos que me acerquen al conocimiento del Señor, tener amigos que me motiven, pero sobre todo tener amigos que sé de la fe de ellos. Yo muchas veces oré por mi salud, pero gracias a Dios estoy aquí por su voluntad, por su gracia y porque Dios me dio la bendición de estar rodeado de amigos maravillosos. Necesitamos esos amigos. Fíjense, en esta lectura vemos amigos. No nos dice cuántos, pero 2 amigos o 4 amigos. Si hablamos de la camilla, la forma en cómo se lleva a una persona. Pero bueno, hay amigos que acercaron a aquel hombre. Ahora, nosotros necesitamos convertirnos en esos amigos para acercar a las personas a Jesús. ¿Qué hicieron estos amigos? Acercaron a aquel hombre a Jesús. Pero ¿se acuerdan qué resaltamos en la lectura? Que había una multitud de religiosos, una multitud de conocedores de la ley, una multitud de personas que estaban, y de acuerdo al texto podría decir que solamente estaban obstruyendo el paso. Y esa multitud de líderes religiosos, estudiados de la ley, estaban complicando o haciendo que el grado de dificultad fuera más grande para aquellos grandes amigos que querían acercar a una persona con una necesidad a los pies de Jesús. Pero los amigos no se quedaron con los brazos cruzados. Los amigos no se limitaron a la multitud. Eran personas que pensaban, eran personas que buscaban todo tipo de medio posible para acercar a su amigo a Jesús. Y dice la Escritura que al no poder entrar por las puertas a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Se subieron al techo, lo desbarataron, se metieron en un problema, ¿verdad? Porque a reconstruir otra vez el techo. Pero en ese momento lo que a ellos les importaba era acercar a su amigo a Jesús. Rompen el techo, abren el techo, una abertura considerable para bajar la camilla. Y dice la Escritura que Jesús, al ver la fe de ellos,
no del paralítico, de sus amigos. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Necesitamos entonces, hermanos, conocer a Jesús, porque esos amigos que llevaron al paralítico a Jesús tenían información de quién era Jesús. Ese conocimiento de quién es Jesús los motivó, los alentó, los esforzó a llevar al amigo a la presencia de Jesús. Sabían quién era Jesús. Esos amigos sabían que el poder del Señor estaba en Jesús para sanar. Esos amigos sabían que en Jesús estaba la salvación. Y miren qué sorpresa tan maravillosa. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Qué bendición tan grande, hermanos, encontramos en esta lectura. Porque ¿cuántos obstáculos se les presentaron a esos buenos amigos para acercar al paralítico a Jesús? Valió la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hicieron para poder acercar al paralítico a Jesús. Y el paralítico experimenta algo en su vida: perdón de pecados y la sanidad física. Y es ahí en la parte de la Escritura donde viene la murmuración, por causa de los que no conocen al Señor, de los que tienen la información de la ley, de los que tienen la letra, pero no el conocimiento de Jesús. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿no? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Ellos eran letrados, eran estudiados. Los escribas que se la pasaban copiando los libros, ya la tenían en su mente. Y dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, que toda la ley habla de Jesús. Cuando les dice allá en el Evangelio de Juan: a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna, pero ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí, y ustedes no me conocen. Y a causa de esa ignorancia empieza la murmuración. Les decía hace rato, no solamente es un tema evangelístico, es una exhortación para cada uno de nosotros, porque nosotros debemos de convertirnos en esos amigos que acerquen la gente a Jesús. Pero tenga mucho cuidado, porque también se puede convertir en los que estorban con sus prejuicios, con sus ideas que están por encima de la voluntad del Señor. Muchas de las veces somos más estrictos en cuestiones básicas, por decirlo así, indispensables. Había una ocasión, un hermano me llamó la atención porque no empecé la reunión a las 10 en punto. Y incluso hasta utilizó textos de la Biblia para llamarme la atención. Yo con respeto lo escuché, pero ¿saben quién estaba en mi mente? Hermanos que yo conozco, hermanos que tienen dificultad para caminar, hermanos que les cuesta trabajo salir de sus casas y vienen a las 10:15, a las 10:20, todos asoleados, todos agitados, pero con una devoción tremenda para adorar a Dios. ¿Y qué es más importante, eso o la puntualidad? Pero como fariseos modernos, ponemos leyes, ponemos normas, ponemos orden, situaciones solamente que no son tan importantes. Debemos de aspirar a ser como aquellos buenos amigos, pero tengan cuidado, porque puede ser esa multitud que está estorbando. Como les diría Jesús más, son personas que ni entran, ni dejan entrar, solamente están
siendo un obstáculo. A pesar de esos obstáculos, usted sea un buen amigo y rompa el techo y baje a las personas. Esfuércese para traerlas a los pies del Señor. Pero son dos posiciones, son dos aspectos de cuál quiere ser. De los religiosos que tienen una apariencia de religiosidad, de los religiosos donde solamente el domingo se viste formal, se viste bien y tiene una apariencia de religioso. ¿O quiere ser como esos amigos que tienen el conocimiento de quién es Jesús y quieren traer toda la gente posible a los pies de Jesús? La decisión está en cada uno de nosotros. La decisión es nuestra. Entonces, la causa de la murmuración, ¿de quiénes murmuraron? ¿Los ignorantes de la ley, de la palabra? Los conocedores de la palabra, de la ley, estaban murmurando y estaban tachando a Jesús de una persona que hablaba blasfemias. Jesús, que conoce todo, porque no lo dijeron abiertamente. Seguramente más de uno le sonrió a lo que le dijo, pero por dentro estaban murmurando. Y como Jesús es Dios y conoce todas las cosas, les dice por qué están cavilando, por qué están murmurando en sus corazones, en sus mentes, en sus pensamientos. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar al paralítico? Y la misma pregunta la he hecho muchas veces y la vuelvo a hacer el día de hoy. ¿Qué es más fácil? Jesús está haciendo una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar al paralítico? ¿Qué sería más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar al paralítico? Bueno, ahí entraba el dilema, ¿verdad? Porque si decían que perdonar pecados, ¿cómo podían demostrar lo contrario? Y si decían sanar al paralítico, ¿cómo lo podían levantar? Voy a citar algunos textos, hermanos, rápidamente. O se los voy a leer rápidamente. Dice el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 32, versículo 17. Oh Señor, Jehová, que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ahí en el mismo capítulo, pero en el 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? En el Evangelio de Lucas 1:37, un versículo muy conocido: porque no hay nada imposible para Dios. Diría el salmista: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué implica sanar al paralítico? Su voluntad, su deseo. Porque Él nos hizo. Porque Él es el Todopoderoso. Porque dice la Escritura en los textos que le cité: no hay nada imposible para el Señor. Si nosotros utilizamos lo contrario de las palabras, Lucas dice que porque no hay nada imposible para Dios. Podríamos decir entonces, todo es posible para el Señor. Dice la misma Escritura que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué tan sencillo era levantar al paralítico? Su voluntad, su palabra. En alguna ocasión Jesús se sorprendió con la fe de muchos de los que le buscaban. Cuando un ciudadano romano, un general, una persona
que tenía a su cargo varias personas, corre al encuentro de Jesús porque quiere que sane a su ayudante, a su sirviente, a su siervo. Y él mismo dice, en la experiencia de mi trabajo, pues yo estoy acostumbrado a las jerarquías. Cuando a mí me mandan, pues yo obedezco, y cuando yo mando, me obedece. Así es de que yo no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué tan difícil era para Jesús levantar al paralítico? Si estamos hablando de difícil, ¿qué tan difícil es? Pues nada, porque para el Señor nada es imposible. ¿Qué tan difícil es para el Señor levantar al paralítico? Nada, porque lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es todo posible. Entonces era fácil para Jesús levantar al paralítico. Era sencillo, consistía en su voluntad. ¿Creemos eso, hermanos? Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos situaciones que tienen que ver con nuestra condición física? ¿Confiamos en el poder del Señor? ¿O nos angustiamos, nos deprimimos, nos desesperamos? Bueno, aquí tratemos de no contradecirnos. Si decimos que para el Señor todo es posible, aprenda a vivir con esa seguridad y con esa firmeza de que su vida está en las manos del Señor. Y cuando tenga una enfermedad, acuérdese que para el Señor todo es posible. En su voluntad y en su propósito. Hace 37 años yo no conocía a mi hermano, pero él murió a los 17 años. Y cuando él se enfermó, había una tía que ya estaba visitando la iglesia de Cristo. Y esa persona pidió ayuda a la iglesia donde ella se reunía en Brownsville. Y cuando los hermanos van y conocen el lugar, llevaban algunas cintas, proyectores en la pantalla para las personas, predicaban así, yo me acuerdo, bueno, yo era un niño, pero todavía le siguieron haciendo. Y los hermanos se enfocaron tanto en la respuesta de la gente que en esa ocasión no le ayudaron en nada por la enfermedad económicamente hablando. Vamos a orar y orar y orar. Yo recuerdo las pláticas de mi tía, que ella van de regreso y ¿qué hicieron por mi hermano? Y le dijeron, no, pues ahí hay mucho futuro y vamos a predicar. Y ella se entristeció. Entonces no ayudaron a mi hermano, no lo ayudaron. Pasa el tiempo y después de, según las pláticas, 2 años de tratamientos, quimioterapias, él muere de leucemia. Cuando él muere, hubo una revolución de conciencias, podría decirle así, que estaban las filas formadas de la gente que quería bautizarse. Pero no solamente las personas que estaban escuchando, también los hermanos que iban de fuera se inyectaban de una motivación tremenda para predicar la palabra. Y empezaron a hacer mucho esfuerzo. Después de muchos años, platicando con mi papá, le digo, ¿qué piensa de la enfermedad y la muerte de su hijo? Y él me contesta, fue una de las bendiciones más grandes para mi familia y para todo este lugar.
no es que haya sido difícil para el Señor sanar a mi hermano, simplemente que en su voluntad tiene propósitos mucho más elevados a nuestra forma de percibir las cosas. Pero como no conocemos a Jesús, nosotros queremos solamente la parte física. Hoy en día, si hablamos de la oportunidad del perdón de pecados y la oportunidad de sanar, ¿a dónde van a ir a correr? ¿Por qué muchas gentes han sido víctimas del engaño? Porque les prometen sanidad, porque les prometen prosperidad, pero no alcanzan a entender que la bendición más elevada por encima de todas las cosas y lo más difícil es perdonar pecados. Yo les preguntaba hace rato, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o levantar al paralítico? Ya vimos a través de los textos que les recité rápidamente que levantar al paralítico era tan sencillo como que solamente lo dijera el Señor. Y la gente sigue escogiendo lo sencillo, sigue escogiendo lo fácil. Y cuando no lo recibe, empiezan las frustraciones, las angustias, las desesperaciones, porque no llegan a conocer a Jesús y encontrar en Jesús algo mucho más elevado que la salvación, que la condición física, sino el perdón de pecados. ¿Qué implica entonces, hermanos, perdonar pecados? El grado de dificultad es mucho más elevado, muchísimo más elevado. Dice en la primera carta de Pedro, hay un pasaje que quiero que leamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué implica, hermanos, perdonar pecados? Les hacía la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, levántate y anda? ¿O decirle, tus pecados son perdonados? Decirle al paralítico, levántate y anda, requería su declaración, su decisión, solamente. Su palabra. Como diría aquel personaje, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pero ¿qué implica perdonar pecados? ¿Qué grado de dificultad tiene perdonar pecados? Y lo que implica, hermanos, perdonar pecados es un plan en la eternidad. Es lo que dice el apóstol Pedro: desde antes de la fundación del mundo había un plan eterno para perdonar pecados. Dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios dice así: hablando de una declaración de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. La simiente suya habla de la descendencia exclusiva de la mujer. Y nosotros sabemos a través de la Escritura cómo el Espíritu Santo intervino de una manera milagrosa en la vida de María, donde no hubo una intervención humana. Por eso dice la primera profecía de la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la simiente
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de Jesús. La simiente hace referencia a la semilla, pero nosotros sabemos que la mujer no tiene semilla. Pero habla de una simiente, de una descendencia exclusiva de la mujer por la obra del Espíritu Santo, como lo vemos en la historia del nacimiento de Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice que todo el plan de redención, de salvación, fue un plan en la eternidad, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo se iba a efectuar ese plan? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se iba a efectuar? Y aquí viene la parte interesante. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cómo se efectuó el plan de redención? Dice el apóstol Pablo que Jesús, siendo el mismo Dios, no estimó esa condición para hacerse humano. Y cuando nosotros analizamos estas partes de la Escritura, pienso que no tenemos la suficiente capacidad intelectual para alcanzar a procesar esa grande obra gloriosa y maravillosa. Cómo el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a tomar una condición muy pequeña dentro del universo, dentro de toda la creación. Pero dice el apóstol Pablo, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico levántate y anda? ¿O decirle tus pecados te son perdonados? ¿Qué implica perdonar pecados? Perdonar pecados implica un plan eterno en la eternidad que lo efectúa Jesús en esta tierra, con sacrificio, con menosprecio, con humillación y con todo lo que nosotros hemos leído a través de la Escritura. Eso implica perdonar pecados. Volviendo a confirmar la lectura del libro de Génesis, porque es una, como les decía, una profecía donde habla acerca de esa enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente. Dice el texto de Génesis: tú le herirás en el talón, pero él te herirá en la cabeza. Dando a entender que la herida de Satanás iba a ser una herida temporal, una herida sin mucha importancia. Pero la herida que iba a efectuar Jesús iba a ser una herida mortal. Nuestro hermano que dirigió los cantos decía que Jesús ya venció la muerte. La victoria está de nuestro lado, porque Cristo venció la muerte. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué implicó toda esta obra de Dios siendo el mismo Dios? Todo el odio, todo el desprecio, toda la maldad en la vida de Jesús. ¿Quién estaba manipulando a los religiosos de esa época que se ensañaron con Jesús? Satanás.
Acordémonos de la enemistad. ¿Qué pensaba Satanás? Que en su territorio iba a tener a Jesús en sus manos. Pensaba que era la oportunidad de oro que tenía para derrotar al Hijo de Dios. Pero ya Dios lo había dicho desde el principio. La herida que produces va a ser una herida pasajera, pero la herida que Él te dé va a ser una herida mortal. Y dice la Escritura que Él participó de la condición humana, murió como un humano, y dice la Escritura, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiero pensar que si Satanás había guardado la muerte como su arma más poderosa para destruir a Jesús, fue la que él utilizó para destruirlo. Y lo hizo. Por eso, hermanos, el día de hoy, a través de este texto de Lucas, quiero invitarle a que disfrute del Dios que tiene todo el poder, del Dios que hace lo imposible en posible, el Dios que no tiene limitaciones, el Dios que todo lo puede, pero sobre todo, hermano, del Dios que tiene el amor, que tiene la misericordia, que tiene la bondad infinita, para que a través de nuestro Señor Jesucristo sean perdonados nuestros pecados. El día de hoy no solamente debemos de estar buscando la sanidad física de nuestros cuerpos, que si alguien está enfermo, oremos para que Dios en su voluntad le sane, pero preocúpese por su condición espiritual. Preocúpese por lo que el Señor le está ofreciendo el día de hoy, que es una postura mucho más elevada a la condición física. Dice Eclesiastés que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. La vida es pasajera y tarde o temprano vamos a terminar de existir en este mundo. ¿Por qué nos aferramos a lo temporal, a lo pasajero? El día de hoy usted tiene dos elecciones: seguir aferrándose a las cosas materiales, aspirando solamente a las cosas que tienen que ver con las cosas físicas. Hay personas que se acercan a la iglesia con un fin meramente carnal. Es que he estado muy enfermo y pues voy a ver si me sano, o a ver si me curo, o a ver si me ayuda. Me llamaba mucho la atención de la plática que le decía de mi tía. Ella tenía una mentalidad que tenía que ver con las cosas materiales, pero ella no alcanzaba a percibir los propósitos tan gloriosos que tenía Dios en la enfermedad de mi hermano. Y mucha gente recibió algo mucho más valioso, que es el perdón de pecados. El día de hoy usted puede tomar la decisión, conformarse y limitarse solamente a cuidar y a conservar su condición física, o a recibir el don más maravilloso y más glorioso de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él le puede perdonar pecados. Él puede perdonarle los pecados, porque ya murió en la cruz, porque ya resucitó con poder, porque ya destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Entonces el Señor el día de hoy le puede perdonar pecados. No se preocupe solamente por su apariencia, por su aspecto físico, preocúpese por su alma, que el día de hoy, a través de la palabra de Dios, nos están recordando que el Señor tiene poder para perdonar pecados. Y Él lo puede hacer el día de hoy. Es su voluntad que se levante y que decida aceptar el mensaje, la palabra, el perdón del Señor. Y Él tiene poder para perdonar pecados. Hizo lo más difícil
hizo lo complicado. Venir a este mundo, padecer de todo lo que padeció, enfrentar en su vida el odio más grande que puede existir, el desprecio más grande que puede sentir, los peores sentimientos fueron en contra de la vida de Jesús para llevarlo a la cruz. Eso le costó perdonarle sus pecados. Valore esa condición, valore ese privilegio que nosotros tenemos de ser perdonados por nuestro Señor. Así es de que, hermanos, tenemos esa oportunidad. Acepte el perdón de Dios. Y a cada uno de nuestros hermanos les invito, y es parte del montón que está poniendo obstáculos y solamente perturbando y estorbando para que más personas se acerquen, le invito a que leas la palabra, que conozca más del Señor Jesús. Y cuando usted tenga un conocimiento más de nuestro Señor Jesucristo, se va a convertir en aquellos amigos que va a acercar la gente a los pies del Señor. La decisión está en la vida de cada uno de nosotros, lo que decidamos ser. Los que tienen el perdón del Señor, abrácelo con todas sus fuerzas, con todo su amor, y viva agradecido con el Señor. Como diría el salmista, no permitas que me olvide de todos tus beneficios. Así es de que esta es la invitación que quise con todo mi corazón, con todo mi amor, compartir para cada uno de ustedes. A nuestros invitados les decimos, hay poder en el Señor Jesucristo para perdonarles sus pecados. Amén. Hizo lo difícil, hizo lo imposible para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Ya nomás es su elección de obedecer al Señor. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar aquí, pues que Dios, más que nada, que Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvo al frente de gran manera, y así a todos. Vamos a cantar un himno, cantos espirituales. Se titula el 9. Vamos a cantar 3 himnos. Vamos a empezar con el número 9. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado entrar a
que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Con este himno se ha hecho una invitación a aquellas personas que han escuchado la palabra del Señor hoy, que están predicando en sus congregaciones, para que puedan decidir bautizarse para perdonar los pecados. Es algo muy sencillo, pero grande. Es algo que tal vez no pueda costar mucho, pero es una decisión que le va a dar un premio de la eternidad. Así de que tomen, esta es la primera vez que llamamos. Y está dirigiendo los cantos de nuestro hermano Ascensión. ¿Dónde nos visita? Del estado de San Luis. Del estado de San Luis, entonces también, hermano. Entonces, todos bienvenido, hermano. Nuestro hermano Ascensión sigue próximos tiempos más después la meditación. El hermano que nos va a traer la otra meditación es el hermano. Después de este himno es. No, dos himnos. Vamos a sacar el número 83. El original se titula Purificación. Cantemos. Oh, no rechaces la verdad. Tus ojos son la luz. Renuncia a toda la maldad. Y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Hay poder en Jesús, 189. Y es el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quiere vivir y gozar.
desde donde venimos, con ese gran sacrificio, pero con todo el gozo, con toda la dedicación de servir a aquel que nos presta la vida. Amados hermanos, no quisiera adelantarse de nada. Hay gente que todavía no se ha convertido hoy. Tenemos gente invitada que no ha recibido a Cristo en su corazón. Somos todos integrantes de la familia de nuestro Señor. Porque sabe una cosa, mi hermano, venimos de tan lejos para compartir la bendita palabra y hoy es el día indicado donde nuestro Señor, a través de su bendita palabra, te está diciendo: he aquí, estoy a la puerta, y si alguno escucha su voz, Él dice: mi voz, y le permite entrar. Usted, mi hermano, cenará con Él y Él cenará con usted. Pero solamente aquel que escucha la bendita palabra de Él, el cual nuestro hermano va a continuar con la predicación. Vayamos pues, mis hermanos, en oración para poner a nuestro hermano en las manos de nuestro Señor. Vayamos en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, alabado sea usted, mi Padre eterno. Primeramente, mi Señor, nos ponemos a cuenta con usted por lo que usted, Señor, nos ha estado indicando, por lo que usted, Señor, nos ha estado revelando a través de las palabras benditas que emanaron de nuestro hermano que acaba de compartir su bendita palabra. Sea usted, Señor, que nos perdone todos los pecados y presentando también, mi Señor, aquellos pecados que son ocultos a través de la humanidad, pero que, mi Señor eterno, están desnudos delante de su presencia. Mi Señor, aquellos pecados ocultos, usted, Señor, que bajo su bendita promesa es fiel y justo para perdonarnos, y por aquella sangre preciosa que usted, mi Señor, derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Sea usted engrandecido, Padre. Pero en estos momentos, mi Señor, ponemos en sus benditas manos a nuestro hermano, que viene dedicado, que viene entregado, que viene, Señor, formado a través de su milicia, a nuestro hermano Sergio Silva, para que usted, Señor, derrame de su gracia y sea utilizado, Señor, de gran manera, para que su bendita palabra que emane traiga el poder, Señor, para aquellas personas que aún no lo han podido conocer, para que nosotros, Señor, volvamos a redimirnos, porque sabemos, Señor, que hemos pecado delante de usted al no llevar, Señor, como usted demanda, porque mi Padre eterno, usted, Señor, por siempre es glorioso, y es usted, Señor, bendito, porque usted, mi Padre, emana de esa fuente inagotable, esa bendita misericordia que aún sin merecerla, usted está presente en cada uno de nosotros. Bendiga usted, Señor, a todos los integrantes en esta reunión. Prepare usted, mi Señor, el corazón de los aquí presentes. Haga manifiesta, Señor, su voluntad, convirtiendo precisamente en aquellos corazones que son duros, sensibles, para que puedan recibir de todo su corazón la bendita palabra que hoy, a través de nuestro hermano, va a ser depositada. Mi hermano Padre eterno, sabe usted que esto se lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo, al que como siempre nosotros le entregamos el poder, la gloria y la alabanza que solamente Él merece a través de los siglos y por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, ahora vamos a hablar a los hermanos Sergio, del estado de Texas. Buenas noches. Buenas
Buenas noches. El Señor le bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Antes de dar inicio, quisiera decirles que los hermanos de donde nosotros nos congregamos, la Iglesia de Cristo en Louisville, Texas, les manda un caluroso abrazo y un caluroso saludo. Así que reciban este saludo de nuestros hermanos por allá. También reciban un saludo de parte de nuestra familia. Gracias a Dios. Mi esposa pensaba acompañarnos, pero como algunos de ustedes ya saben, ayer nació mi quinta nieta. Estamos gozosos, estamos